Hola a todos, buenas noches, tardes para los que están más para el norte del continente. Miremos a ver cuántas personitas aparecen por aquí conectadas. A ver, saluditos por aquí de Andrés, el amigo Andrés. Sandra desde Argentina. Allá sí es más de noche, allá está más tardecito. Valeria en México, igual que Estrella. Mi madre que sí está aquí más cerquita. Luceli, que también está aquí mismo en la ciudad, la esposa de mi suegro, y mi suegro que debe estar ahí también conectadito. Bendiciones también para usted, Luz. Qué bueno que estemos otra vez juntos. Parece una eternidad desde la última vez que nos vimos. Es tanto el amor y el deseo de hacer esto que a uno le parece como que pasó muchísimo tiempo y extrañamos estar así en contacto con ustedes. Extrañamos el estar conectados, el poder hablar con ustedes, el poderles enseñar algo. Por aquí nos saluda también Saúl, Jonathan y familia. Bueno, excelente. Bueno, hoy tenemos una nueva clase, ya estamos en la clase número 3 del segundo nivel del discipulado. Y esto aquí para arriba también empieza a ponerse muy bueno, muy interesante. Empezamos a tener enseñanzas muy claves. De hecho, esta creo que es una de las favoritas de mi esposa, la relacionada con
renovar la mente o la renovación de la mente. Es una clase que es fundamental. Verdad, sí, qué pena con Valeria, es de Ecuador. Es que Valeria, es tanta gente que a veces le trocan a uno los cables. Y Valeria está en Ecuador, con Juan Pablo, el hermano también. Esta es una de esas clases que son fundamentales para el crecimiento del creyente, para el desarrollo de la fe, porque es algo que nos va a permitir establecernos en conceptos muy importantes de la palabra de Dios que nos ayudan a madurar. Bueno, la semana pasada tuvimos el tiempo de adoración, de alabanza. Tuvimos algunas dificultades técnicas, todos estamos trabajando para mejorarlo. De hecho, precisamente hoy no tenemos esos frenones y eso que se presentó el viernes. Bueno, eso fue debido a que hice unos ajustes en configuración tratando de que se viera mejor y antes se vio peor. Quiero disculparme con ustedes por esas situaciones. Saben que mi deseo es hacer las cosas de la mejor manera posible, pero pues desafortunadamente no nos salió así. Al menos creo que la parte del audio sí salió bien, pero pues la parte visual no tanto. Pero la idea es que lo hagamos de nuevo, ya ahora aprendiendo de la experiencia, y hacerlo de una mejor manera con todos. Por aquí nos saluda quien más, Tatiana, ella sí, Tatiana desde México, Julis también desde Cartagena, igual que Andrés, y bueno, por ahí faltan algunos por reportarse de los que son habituales en las transmisiones. Así que, como les decía ahora, pues de aquí para arriba las clases que vienen cada vez se ponen más interesante, más fuerte, porque, como decía Pablo a los Corintios, pues la idea es que no siempre sea leche, también empieza ya a haber más carne, más alimento sólido y a haber ya más enseñanzas que están relacionadas con la parte del carácter del creyente, con el comportamiento, el modo de vida. El primer nivel era más de doctrina, aunque vamos a seguir viendo mucho de doctrina, pero ya de aquí en adelante tiene que ver más con el carácter del creyente. Y el tercer nivel ya es más relacionado con el servicio. En cuanto al tercer nivel, bueno, tenemos un anuncio que hacerles la próxima semana. O bueno, esperemos avanzar un poquito más en para darles un anuncio bien importante relacionado con el tercer nivel. Por ahora, oremos. Bueno, nos saluda también Clara Martínez desde la Ciudad de México. Oremos y damos inicio a esta tercera clase del segundo nivel de renovar la mente. Señor, te damos gracias en esta noche, te damos gracias por estas personas que siguen tu palabra, que son discípulos y discípulas tuyas, que eres tú, Señor, el que les enseñas a ellos, eres tú el maestro, eres tú nuestro enseñador, nuestro consolador, eres tú aquel que trae revelación a nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, porque eres tú hablando a través de tu palabra. Nuestro ministerio lo único que hace, Señor, es transmitir eso, la palabra tuya, esa que nos has regalado, que nos has encomendado, para que tus hijos sean edificados. Así que esperamos, Señor, como siempre, que esta sea una palabra que traiga fruto abundante a nuestras vidas, y que podamos ser edificados y fortalecidos, como siempre ha sido, a través de tu palabra. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, empecemos con un versículo que encontramos en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios 23, 7, la primera parte solamente, dice: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, es importante renovar la mente, porque lo que nosotros tenemos en ella, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, es lo que finalmente nosotros somos. Ahora, una cosa es el ser en cuanto a naturaleza. Sabemos que nuestra naturaleza, como lo vimos en las clases relacionadas con la identidad del creyente, nuestra identidad es la de Cristo.
nos dimos cuenta de que nosotros somos en esencia lo que hay en nuestro espíritu, ¿cierto? Creo que esa clase, si no la tiene clara, devuélvase y la ve de nuevo. Recuerde que son dos clases, si no estoy mal, la 10 y la 11. Pero el ser también se manifiesta en nuestro comportamiento, es decir, está nuestro ser espiritual, lo que nosotros somos delante de Dios, pero está el otro ser, el ser consciente, que es el almático, la parte que los demás ven de nosotros, y ese ser es el que nos está hablando aquí Proverbios. Es decir, una cosa es lo que ve Dios y otra cosa es lo que ve el hombre. De hecho, eso es lo que le dice Dios al profeta Samuel. Le dice, es que yo no veo lo que ve el hombre, yo veo el interior, el ser espiritual. Es a lo que se refiere allí cuando se estaba escogiendo a David como rey de Israel. Entonces una cosa es lo que ve el ser humano y otra cosa es lo que ve Dios. Sin embargo, no podemos ampararnos en ese concepto y decir, no, es que Dios ya me ve perfecto, entonces no necesito cambiar nada. No, Dios nos ve en nuestro ser perfecto, pero para nosotros poder realizar la voluntad de Dios en esta tierra, es necesario que nuestro ser almático, nuestro ser consciente, también cambie. Entonces, listo, nuestro ser espiritual está perfecto, santo, justificado, etc. Todo esto que ya hemos visto muchísimas veces antes, pero entonces nuestro ser consciente también tiene que reflejar lo que hay en nosotros. Por aquí nos saluda también Miriam. Qué bueno, Miriam, que esté ahí conectada. Entonces a eso es a lo que se refiere este pasaje, este versículo en Proverbios 23:7. Y es en que yo soy lo que tengo en mi mente. Es decir, yo reflejo lo que hay en mi mente. Y eso va en concordancia con algo que también nos dice Jesús, y concuerda perfectamente, es que Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí esto nos termina de redondear este concepto y nos dice que no solo habla la boca, sino que también es nuestra forma de ser permanentemente. Lo repito, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, si nuestra actitud y nuestras palabras son equivocadas y son permanentemente causa de discordia, de disgustos, mejor dicho, nuestra forma de ser y nuestra forma de hablar no refleja a Cristo, allí es donde es necesario entonces darnos cuenta de que hay algo que hay que renovar en nosotros, hay algo que hay que cambiar en nuestra vida. Ahora, una de las cosas que más les gusta a las damas es renovar el ropero o renovar el zapatero donde almacenan los zapatos, porque son felices con ropa nueva y con zapatos nuevos. Pero, pues para que haya renovación en el closet, es necesario sacar lo viejo para que lo nuevo quepa. Si no, pues va a llegar con una cantidad de bolsas del centro comercial y las va a terminar tirando encima de la cama porque no va a poder poner nada adentro del closet. Para que haya una renovación en el closet y pueda lucir las cosas nuevas que compró, pues hay que sacar lo que está guardado ya viejo, deteriorado, botarlo, regalarlo, lo que sea, para poder entrar las cosas nuevas. Así funciona con la mente. Empezar a hacer ese proceso de renovación a través de la palabra, cambiando pensamientos viejos por pensamientos nuevos fundamentados en la palabra de Dios. Entonces Romanos capítulo 7, versículos del 21 al 23, nos muestran la realidad de nosotros como seres humanos. Y dice aquí Pablo, me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, préstenle mucha atención a este pasaje, dice, me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior, está hablando del espíritu, bueno, por aquí saluda también la pastora Yasmín, tranquila pastora, si quiere ahorita cuando termine, se vuelve un tricito para que vea los versículos y las cosas que hablamos al principio. Y Amparito también. Entonces presten la atención porque dice, en mi interior me gusta la ley de Dios. Es decir, en mi interior, aquí precisamente cuando está hablando de ley, se está refiriendo a la ley de Moisés. Y él está hablando precisamente de la incapacidad del ser humano de hacer lo bueno. Porque en la naturaleza, en la carne de nosotros, está la total incapacidad de portarnos bien. Y este problema, tengo como una tos atorada desde hace rato sin salir. Hola Dina.
Gracias a usted por estar conectada. Precisamente Pablo en este capítulo nos está hablando acerca de la imposibilidad de nosotros poder cumplir con la ley de Dios. Luego en el capítulo 8 nos habla acerca de todas las cosas que han sido cambiadas en nosotros como consecuencia de la obra salvadora de Cristo. Pero en este punto en especial, en este momento de la narración de la carta a los romanos, hola Jime, creí que iba a estar perdida hoy, pero bueno, en este punto de la carta a los romanos nos viene hablando antes de hablar de los beneficios de la obra de Cristo, nos habla de las dificultades que presenta el ser humano en su diario vivir para poder agradar a Dios. Y precisamente lo que él plantea es, yo quisiera hacer lo bueno, así lo plantea Pablo, pero mi carne me lo impide, parafraseando un poco lo que él está diciendo. De hecho, el versículo 23 dice, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Y él lo describe así, es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. ¿Cómo que me tiene preso? Un preso está ¿en dónde? Está encerrado, ¿cierto? Está adentro de algo. Recordemos otra vez, como lo hemos hablado ya y de hecho lo acababa de mencionar, que nuestro ser espiritual ha sido transformado, ha sido santificado, ha sido perfeccionado, ha sido justificado, somos una nueva criatura a la imagen de Cristo. Pero eso solo pasó en mi espíritu. Y recuerden que también se los he explicado anteriormente. Y son las tres transformaciones que debemos de vivir todos. Una es la transformación del espíritu, que es la que acabo de mencionar. La otra es la transformación de la mente, que es de hecho de lo que estamos hablando en esta clase. Y la última es la transformación del cuerpo. Las tres áreas del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, deben de ser transformadas. Y el cuerpo será transformado en el momento en el que partamos a la eternidad con Jesús. Entonces aquí cuando él dice que está preso, es preso de esta carne, de este cuerpo, porque el espíritu habita precisamente aquí. Este cuerpo es como el guante en el cual habita el espíritu. Así que él dice, yo estoy preso en un cuerpo que está permanentemente inclinado a la maldad, aun cuando mi espíritu desee hacer lo bueno, aun cuando mi espíritu desee ponerse en sintonía con las cosas de Dios, aun cuando mi espíritu tenga la voluntad de hacerlo, este cuerpo me tiene preso y como que me lo impide. Ahora, él sigue desarrollando todo el tema de la redención y en el capítulo 8 nos explica la vida en el espíritu, la forma en la cual empezar a vivir en el espíritu, porque esto no lo podemos usar como pretexto y decir, no, es que esta carne me controla y por eso terminé saliendo con la mujer que no era y por eso me terminé robando la plata. No, o sea, esto no puede ser un pretexto. Lo que él está diciendo aquí es de que sí, permanentemente nosotros estamos en esa lucha, en esa confrontación por querer hacer lo bueno, que si todos lo hiciéramos, pues esto, como lo he dicho antes, esto sería mejor que la portada de la revista Atalaya, esto sería un paraíso en la tierra, pero desafortunadamente no es así, porque permanentemente, aunque vamos bien, en algún momento, ¡pa!, nos equivocamos, pecamos, hacemos lo que no debíamos hacer, tenemos una actitud equivocada, sale una palabra de nuestra boca que no debía salir, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es de que nuestra mente está condicionada por esa naturaleza pecaminosa y caída que hay en el cuerpo. Pero entonces, como les decía, ese no puede ser el pretexto, porque de hecho más adelante, en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, él empieza a plantear una solución a esto. Romanos 12, 1 al 2, dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva. De hecho, en griego, que creo que la Reina Valera es la que más se aproxima en esta frase, dice como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Este versículo lo habíamos visto también en otra enseñanza. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir.
y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. En la versión Reina Valera dice lo que es bueno, agradable y perfecto. Sin embargo, ahondando en este pasaje, me encontré con algo que me pareció muy importante, muy relevante. En primer lugar dice ofrenda viva o sacrificio vivo, como dice en la Reina Valera, que como les decía, así es como dice en el griego, se referencia al sacrificio y hace mención a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que eran sacrificios muertos, es decir, era un animal que se sacrificaba, se mataba en nombre de uno, reemplazándolo a uno. Pero pues una vez el animal muerto, pues muerto está, ya me reemplazó a mí, él ya murió y ya está el sacrificio hecho. ¿Cuál es el punto? El sacrificio por nosotros también fue hecho ya en la cruz del Calvario, lo hizo Cristo por nosotros y ya a nosotros no nos queda hacer más sacrificios, no es matar más animales, pero aquí Pablo nos dice que nuestro sacrificio es un sacrificio vivo. ¿Quién es ese sacrificio vivo? Pues yo mismo, mi carne, se refiere a mi carne. Pero entonces, aquí pasa algo, y no sé si ustedes han visto matar a un animal alguna vez aquí, pues en Colombia, no sé, en Argentina o en México, que acostumbran en diciembre, pero aquí en diciembre acostumbran matar un marranito, un cerdo. Y es muy natural, muy normal, a veces pasa de que cuando van a matar el animalito, el marranito se vuela y sale corriendo, toca perseguirlo por todo el barrio y bueno, es todo un rollo. O cuando lo van a hacer en alguna finca también pasa a veces. Y entonces es como la persecución, trátenlo de coger. Es como algo similar a eso. Nuestra carne, al ser un sacrificio vivo, e imagíneselo de ese modo como ahí en el altar del sacrificio, en el que tenía que hacerse el sacrificio de acuerdo a la ley, usted tiene ahí a su propia carne, usted se está viendo desde su espíritu usted mismo, pero resulta que como es un sacrificio vivo se quiere bajar de la mesa y no se quiere dejar sacrificar, se quiere volar, no quiere dejar que usted entierre ese puñal para matarlo del todo. Es esa lucha permanente entre mi espíritu por ofrecer el sacrificio y la carne por bajarse de la mesa del sacrificio. Entonces, a eso se refiere el pasaje bíblico como tal, a ese sacrificio vivo, a esa lucha permanente, ese conflicto entre carne y espíritu, entre lo que quiero hacer y lo que realmente termino haciendo. Y lo que dice aquí Pablo es de que esa lucha que nosotros presentamos y no dejarnos gobernar por la carne y el estarle sometiendo, ese es el verdadero culto que deben ofrecer, dice en la versión NBI. Dice, ese es el verdadero culto que deben ofrecer. Entonces esa palabra culto nos lleva también a un significado, y es que culto es un homenaje de respeto a algo o a alguien, en este caso a Dios. Pero nosotros nos hemos condicionado religiosamente a que la palabra culto pues la empleamos para la reunión multitudinaria, donde hay un poco de gente, donde vemos un grupo de músicos, donde vemos el pastor allá esperando a que termine la alabanza para pasar después de la intervención musical, y que eso es el culto. Pero realmente lo que nos está diciendo aquí es que este es el verdadero culto, es decir, el luchar contra la carne, el enfrentarme a las pasiones, a los deseos, el enfrentarme a mi propio carácter, el enfrentarme a esa voluntad que a veces se niega a hacer las cosas correctamente. Ese es el verdadero culto. Porque pues ir a la iglesia el domingo y el miércoles es muy fácil, realmente es abordar un transporte, llegar, sentarse, esperar que se acabe y me voy otra vez para la casa. Mañana no, el jueves vamos a estar hablando acerca de la importancia de la iglesia. No le estoy restando importancia a la iglesia, estoy diciendo que nada le sirve ir y sentarse si no está realmente ejecutando y viviendo en este verdadero culto, enfrentándose a su carne, sometiendo la carne, sometiendo los pensamientos equivocados y al menos intentando vivir para Dios. Es decir, cuando Dios buscó a todos los siervos que lo hizo en el Antiguo Testamento, y empezamos, por ejemplo, en el caso de Noé, de Abraham, de Moisés, de toda esta gente, usted va a empezar a mirarlos y todos eran un costalado de defectos. ¿A cuál más? Por ejemplo, el caso de David es un hombre que se dice que era conforme al corazón de Jehová. Así lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra es porque así era. Sin embargo, en David vemos que era un adúltero, que era un homicida, que conspiró para matar a
a un servidor suyo. A ver qué me escriben por aquí. Bueno, si quiere me puede escribir, pero por interno, porque estamos en la clase, no podemos interrumpir en este momento. Bueno, podemos hablar por interno si desea. Bueno, el punto es de que esta era una gente llena de defectos, llena de problemas, llena de una cantidad de situaciones, pero aún así le sirvieron a Dios. Y eso que estamos hablando del tiempo antes de la obra de Cristo. Y ellos no le vieron ningún problema, toda esa cantidad de dificultades que tenían, que presentaban, para aún así servirle a Dios. Así que esto no puede ser un pretexto para decir, no, yo no le puedo servir a Dios porque yo fallo en esto, porque yo soy así, soy asá. El hecho es disponer el corazón para servir a Él. El hecho es tener en la mente al menos el deseo de hacerlo, la vocación, el impulso de hacerlo, y el proceso de transformación se va dando. Ahora, el versículo 2 dice, no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien la manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y fue traducido en casi todas las versiones como para llegar a conocer la voluntad de Dios, o para tener conocimiento de la voluntad de Dios, o para entender la voluntad de Dios, bueno, dependiendo de la versión. Sin embargo, cuando fui al griego, no está diciendo, bueno, sí lo está diciendo, pero de otro modo, porque en realidad lo que dice es, para que así cambie su manera de vivir y puedan examinarse hacia adentro, o sea, examinarse a ustedes mismos para entender la voluntad de Dios. Pero ¿cómo así? Me examino a mí mismo para entender la voluntad de Dios. Sí, porque es que empecemos aquí a unir conceptos en cuanto a todo esto. Cuando habla de el culto racional, dice, este es el verdadero culto que deben ofrecer. La expresión que utiliza ahí es el culto con raciocinio, es decir, el culto razonable, el culto que debe de ir, es decir, debe de ir compensado o debe ir emparejado lo que yo creo con lo que yo hago. Yo no puedo decir que yo creo una cosa y termino haciendo totalmente lo contrario. Eso es la integridad, cuando yo pienso, digo y actúo por la misma línea. Ahí está precisamente la falta de integridad, por ejemplo, en el mundo de la política, donde ellos dicen una cosa pero terminan haciendo todo lo contrario. Yo creo que ese ejemplo es más que claro. Así debe ser la vida del creyente, lo contrario a los políticos. Es decir, lo que yo digo que hago es lo que yo realmente tengo que terminar haciendo. Ese es el culto racional, pero ese raciocinio también habla de la utilización de la razón para producir conocimientos. ¿Qué tipo de conocimientos? Ahora los conocimientos basados en la palabra de Dios, y además de eso el raciocinio también está asociado con el establecer juicios o el tomar decisiones correctas. Entonces ya aquí como que va cuadrando todo. ¿Por qué? Porque nos dice que si cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Y así, al examinarnos a nosotros mismos, podremos saber si las decisiones que estamos tomando están de acuerdo con la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Es decir, en este caso Pablo está poniendo el balón en el terreno de nosotros. Está diciendo, listo, Cristo hizo la parte suya, pero la parte de nosotros es esta. ¿Cuál es la parte de nosotros? Permitir que se llene nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida con la palabra de Dios, pero para que empecemos a caminar en ella y a tomar decisiones basados en la palabra de Dios para que en nosotros se cumpla la voluntad de Él. Siempre se ha visto este versículo como que yo conozco la palabra de Dios, entonces como empiezo a conocer la palabra de Dios, voy a saber diferenciar cuando algo es bueno y cuando algo es malo. No, empiezo a saber diferenciar cómo debo tomar mis decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, para así saber si estoy caminando en lo bueno, en lo que es agradable para Él y en lo perfecto. Si ve que se trata de la relación de aquí hacia Él, hacia Dios, de aquí para allá, no es de allá para acá.
Entonces siempre tratamos como de tirarle la pelota a Dios con el tema de la gracia, pero resulta que hay también responsabilidades de parte de nosotros. Y de hecho, una forma de uno saber y reconocer a una persona qué tan madura es espiritualmente, no es por cuántos versículos se sabe, no es por cuánta Biblia pueda entender, es por qué decisiones toma. Y de hecho la palabra aquí nos lo muestra. Son las decisiones las que demuestran quiénes somos en realidad. Entonces, ejemplos así prácticos. Hay creyentes, hay personas que muy llenas de fe aparentemente, o bueno, tal vez sí puedan tener mucha fe, pero dicen, no, voy a abrir mi negocio, voy a abrir, no sé, una panadería, una carnicería, una cacharrería, lo que sea. Lo voy a abrir en fe, voy a abrir mi negocio. Pero resulta que están tomando la decisión de abrir el negocio solo por fe, pero se les olvida un concepto que está en la palabra de Dios y que no han permitido que Dios renueve su mente con esto, y es que la palabra de Dios dice, sean hallados buenos administradores. Y en los principios básicos de administración se dice que para uno iniciar un negocio debe tener al menos entre 6 y 8 meses del alquiler del local ahorrado para luego no pasar a fugias y terminar cerrando al poco tiempo, o terminar llenándose de préstamos, o terminar presionando a la familia, mire, ayúdeme, colabóreme, porque ese no es el punto. Entonces ahí es donde uno ve, ¿es fe o es realmente una mala decisión? O es una mala decisión disfrazada de religiosidad llamándole fe. Entonces ahí es donde tenemos que saber cómo medir realmente digámoslo así, nuestra espiritualidad a partir de las decisiones que tomamos. Esos son, pues, son ejemplos así como del día a día, del diario vivir, de qué hago yo en determinadas circunstancias, cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo que hacer algo. Pues tengo que hacerlo, pero basado en la palabra de Dios. Mirar qué es lo que tengo yo de Dios en mí y de acuerdo a eso empezar a tomar decisiones. Esa debe ser nuestra manera de vivir permanentemente. Todo lo que decidamos, todo lo que hagamos, mirar, bueno, ¿qué dice Dios respecto a esto? Pero ¿cómo voy a saber qué dice Dios respecto a algo si realmente no hemos tenido el conocimiento suficiente de la palabra de Dios para poder determinar de qué manera actuar en tal o cual razón o situación más bien? Son muchas las ocasiones en las que uno como creyente se ve en encrucijadas en momentos de tomar decisiones, y si uno no tiene la sabiduría que es la palabra de Dios, no es una vocecita, es la palabra de Dios mostrándole a uno qué hacer, pues no va a saber qué hacer, no va a saber qué decisión tomar, no va a saber cómo proceder en un momento dado. Ahora, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en nuestra vida diaria? ¿Cuál es el consejo que nos da la palabra de Dios? Filipenses 4:8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Si usted empieza a mirar, se va a dar cuenta de que al único que le casan todas estas descripciones es a Cristo. Él es el único verdadero, honorable, justo, puro, bello, totalmente admirable, excelente y digno de alabar. Solamente Él, no hay otro como Él. Y nuevamente coincide con otro pasaje de las Escrituras, y es cuando dice los ojos puestos en Jesús. A Él es solamente en donde debemos de tener puesta nuestra mirada, a Él solamente es donde debemos de tener puesta nuestra mente todo el tiempo, de una manera permanente. Solamente en Él, solamente en Cristo. Entonces, a ver, ¿cómo funciona el tema de la renovación de la mente para que nos vayamos entendiendo? Si yo les digo a ustedes en este momento, no piensen en elefantes rosados, por favor, no, sáquese de la cabeza en este momento la imagen del elefante rosado. No piensen en el elefante rosado. Se da cuenta de que entre más se lo digo, más se le hace la imagen en la cabeza de el paquidermo este enorme de color rosado. Y si se lo sigo diciendo, no piensen en elefantes rosados, más va a tener clara la idea. ¿Sí lo nota?
Ahora, hagamos el ejercicio y piense, sí le quiero pedir que piense en los colores de la bandera de su país. Tómese este momento, piensa en los colores de la bandera de su país. Ahora piense en el escudo que hace parte de los símbolos de su país. Ahora piense en los primeros versos del himno nacional de su país. Se da cuenta que cuando tiene la mente ocupada, ahí sí deja de pensar en elefantes rosados. De la misma manera pasa con la renovación de la mente. Si usted se pone a pensar, no, ya no voy a tener más la mente ocupada pensando en la persona que me hizo daño, ya no va a seguir pensando en las deudas, no va a seguir pensando en la enfermedad, no voy a seguir pensando en esto, más se le viene ese pensamiento a la cabeza. Entonces no se trata de negarse a ese pensamiento, sino en reemplazarlo por algo, que es precisamente lo que nos está diciendo aquí Pablo. Piensen en esto, concéntrense en esto. Y si la palabra de Dios nos está diciendo, hagan esto, es porque tenemos toda la capacidad de hacerlo, tenemos toda la posibilidad de hacerlo, y más cuando se trata hablando de la gracia, porque pues cuando vamos a la ley exige una cantidad de cosas que sabemos que no es posible cumplir, pero cuando vamos a la gracia sabemos de que si se nos pide hacer algo es porque lo podemos hacer. Y si Pablo nos está diciendo, ahora piensen en esto, es porque sí podemos tener en nuestra mente la información correcta, los pensamientos correctos, dejar de abrazar los pensamientos incorrectos y empezar a tener en nuestra cabeza lo que realmente debemos de tener, y es que a Cristo. ¿Y Cristo es qué? Cristo es la palabra, recuerde que ya hemos hablado también de eso, por eso él se le llama el verbo hecho carne, él es la palabra de Dios hecha hombre, así que quiere tener algo en su cabeza, tenga a Cristo. Cuando venga un pensamiento malo, entonces usted lo que hace es reemplazarlo por lo que dice la palabra, y empiece pero a pensar en ella, a cambiar ese pensamiento, ya no esté pensando en el elefante rosado, esté pensando en lo que dice la palabra de Dios respecto a la necesidad que usted tiene, respecto a la situación que esté viviendo. Entonces, empiece, ahí de hecho la palabra de Dios no dice, no piense más en aquello, no dice, piensen en esto, concéntrense en esto, porque si usted empieza a echarle mente en lo que no debe pensar, realmente es lo que termina haciendo. Ahora, ¿cómo hacerlo entonces? Pues llenándonos de la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, la palabra de Dios por todo lado. A mi esposa y a mí nos pasa algo, y es que a veces nos da hasta muy tarde la noche hablando de pasajes, de versículos, de enseñanzas, de cosas que hemos leído, de cosas que hemos aprendido. Ojalá sí pudiera ser siempre. Bueno, a veces no puede pasar siempre porque a veces llega uno cansado, las actividades del día lo funden a uno, pero ojalá pudiéramos tener esa comunicación permanente, si no es con alguien más en casa, porque de algunas personas de los que nos siguen nos han dicho, bueno, es que en mi casa el único creyente soy yo. Bueno, entonces hágalo con nosotros si quiere, pero busque con quién hablar la palabra de Dios, busque con quién estar en contacto permanente. Si quiere, vuelva y empiece a verse todo el nivel 1, pero permita que esté en permanente contacto con la palabra de Dios. Solamente palabra, palabra, palabra. Así va a estar tan alimentado, tan lleno de palabra en su mente, en su corazón, que cuando llegue algo, de inmediato usted lo que va a hacer es reemplazar ese pensamiento por lo que dice la palabra. Empezar a reemplazar lo que le trae a usted el enemigo por la palabra de Dios, y empezar a responder del mismo modo que Jesús. Escrito está, escrito está. Y de esa manera empezamos incluso a demostrarnos a nosotros mismos que hay un proceso de renovación y de transformación en nuestras vidas. Es que de hecho el primero que se empieza a dar cuenta es uno mismo. Luego son las personas las que le dicen a uno, oiga, sí, yo noto que está diferente, que está distinto, que está cambiado, que su
su reacción es diferente, que su comportamiento es distinto, pero es por esto, porque él empieza a suceder este proceso de cambio, ese lavado de cerebro. A mi esposa alguna vez hace un tiempo le dijeron, ¿usted ve que le lavaron el cerebro? Y ella dijo, sí, me lo despercudieron con detergente, con blanqueador, con ácido, porque fue la sangre de Cristo la que me limpió. Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos llenos permanentemente de la palabra. Pero si bajamos nuestro nivel, pues pasa lo mismo que con el vehículo, con el carro. Se le acaba la gasolina, el combustible y deja de andar. Así que si no estamos llenándonos permanentemente, no va a pasar nada con nosotros. Nos vamos a quedar fríos, quietos, estáticos, sin poder avanzar y sin que nuestra mente se renueve. De hecho, a veces creemos que basta con recordar las escrituras. Si estamos en un momento de necesidad, entonces, sí, yo recuerdo que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, o nada me falta, porque de hecho está en tiempo presente, nada me falta. Sí, ya, yo sé que la palabra dice eso. Pero entonces yo quiero preguntarle, cuando usted le da hambre, ¿es suficiente con que recuerde lo que almorzó? Por ejemplo, ahorita más tarde, los que les dé hambre, ¿es suficiente con recordar que comió temprano o tiene que ir a comer? Con la palabra es igual. Sí, es muy bueno recordarla porque eso quiere decir que la tenemos en nuestro corazón. Pero cuando leemos la palabra, es allí donde empezamos a encontrar cosas que así hayamos leído el Salmo 23 50.000 veces, encontramos algo nuevo. Dios nos habla de algún modo. Así que no es simplemente recordar las papas fritas, es comérselas. Igual es con la palabra de Dios. Vamos a la palabra. Listo, sí, recuerdo el pasaje, pero en ese momento de necesidad lo recordé, enfrenté el pensamiento, pero ahora, listo, voy a la palabra de que hay algo, si hay algo más para mí allí en las escrituras, porque si el Espíritu Santo me trajo ese pasaje en ese momento específico, es porque hay algo más allí. Así que permanentemente, como dice Deuteronomio 6, por todos lados, contacto con la palabra de Dios. Esto lo encontramos en Proverbios 3, esto es Proverbios 3, del 5 al 8. Dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Préstele mucha atención a esto. Dice, confía con todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted puede estar diciendo, bueno, yo ya tomé decisiones equivocadas. Por ejemplo, otra de las decisiones equivocadas que a veces tomamos es el hacer siembras para Dios, y se los digo porque en algún momento de mi vida lo hice, fue endeudarme para llevar una siembra en una iglesia X en la que pertenecía en algún tiempo, hace muchos años. Entonces, eso es lo que algunos manipuladores llaman las deudas santas, que es que yo me endeudo para ir a llevar una ofrenda a la iglesia. Y esa es una pésima decisión financiera, porque es que de hecho la palabra de Dios dice que cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros llevamos delante de Dios algo para ofrendar en un ministerio, lo hacemos desde lo que hemos trabajado. Y si yo presto para sembrar, estoy sembrando de lo que todavía no he trabajado, lo que todavía no me he ganado. Quiere decir que me estoy saltando un principio bíblico, estoy pasando por encima de las escrituras, estoy haciendo algo así como lo que hizo Saúl, que Dios le dijo, vaya y tiene que acabar con todo en aquella nación, pero él dijo, no, pero yo me quiero llevar este ganado para ofrecerlo en sacrificio delante de Dios. Su intención podía ser buena, pero el procedimiento era equivocado. Dios le dijo, hágalo así, y él no lo hizo. Y de parte de Dios, Él prefiere que tengamos obediencia a buenas intenciones. Así que una mala decisión es hacer préstamos, por ejemplo, para nosotros intentar ayudar en el reino o en la obra de Dios, porque eso realmente no es bíblico, es una terrible decisión financiera. Entonces volvemos a lo mismo, al principio de la administración, sean hallados buenos administradores. Entonces decimos, pero Dios, ¿por qué no me respaldas si yo hice esto y esto? Sí, pero es que lo hicimos saltándonos los principios bíblicos, lo hicimos sin tener en cuenta la palabra de Dios. O sea, algo así como lo que hizo Abraham. Venga Agar, que es que todavía Dios no me ha dado el hijo con Sara, mi esposa, venga Agar a ver si con usted sí funciona. Y resulta que con Dios no es así.
No se trata de darle ayuditas a Dios, se trata de someternos a la palabra de Dios. De hecho, eso es lo que dice Pedro. Sométanse pues a Dios, repelan al diablo y él tendrá que huir de ustedes. Pero no es al contrario. No es yo hago lo que quiera y después que Dios mire a ver cómo me soluciona el problema. De hecho, lo que está diciendo aquí es: confía de todo corazón en el Señor. Cuando habla del Señor, no es que usted se siente esperar a que venga una voz del cielo y le diga, hijo, haga esto. No, es en la sabiduría de Dios que está en la palabra. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Reconócele en todos tus caminos, o sea, en todas tus decisiones. Volvemos a lo mismo que habla Romanos 12, a las decisiones. Y Él enderezará tus sendas. ¿Qué quiere decir eso? Si ya tomamos malas decisiones, si ya cometimos errores, pues entonces lo que tenemos que hacer es, a partir de este momento, empezar a caminar en la palabra de Dios, a tomar decisiones basadas en lo que dice la palabra de Dios, y Él se encargará de enderezar las sendas, de que esas decisiones que tomamos malas se empiecen a poner derechas, pero si caminamos en la palabra de Dios, si lo reconocemos en todos nuestros caminos, pero no si seguimos haciendo lo que se nos dé la gana, porque entonces los resultados no van a ser los ideales al final. Dice, no te creas demasiado sabio, o sea, deje de estar tomando las decisiones que a usted bien le parezca. Honra al Señor y apártate del mal. De hecho, el versículo 8 me parece que es tremendamente fuerte porque dice, esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Pero ¿qué tiene que ver aquí el cuerpo y medicina y todo esto con lo que está hablando antes? Pues totalmente, porque el nosotros tomar malas decisiones nos trae enfermedades, nos trae problemas de gastritis, nos trae problemas del corazón, problemas neurológicos, problemas en los intestinos, problemas en todas partes de estar pensando en las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero aquí dice la palabra que cuando permitimos que sea Dios el que nos muestre a través de su palabra, porque a veces la gente se pone mística, sí, estoy esperando que Dios me muestre, que Dios me hable, o sea, están esperando que se sueñen o a que venga un ángel del cielo y le diga cómo hacer las cosas. No, es a través de la palabra. El evangelio es muy práctico, la vida con Dios es muy práctica. Entonces, como no hemos permitido que sea Dios el que nos muestre cómo tomar las decisiones, empezamos a cargarnos con el estrés, con la fatiga, con todo lo que nos produce eso y nos enfermamos. Pero si hacemos al contrario, si empezamos a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, a vivir basados en la palabra de Dios, a permitir que se renueve nuestra mente y que ya no actuamos como actuamos regularmente por impulso, sino por lo que nos dice Dios, dice que esa es la mejor medicina para fortalecer nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque vamos a estar tranquilos y nuestros órganos van a funcionar de la manera adecuada. Algo que he estado aprendiendo recientemente es de cómo afectan nuestros pensamientos todo nuestro cuerpo a través de lo que la mente produce. Luego el cerebro segrega una cantidad de enzimas en nuestro organismo y si es algo negativo nos termina enfermando. De hecho, el escritor del libro que estoy estudiando ahora es un científico cristiano y muestra cómo la palabra de Dios a través de este tipo de versículos, por ejemplo, refleja lo que la ciencia está demostrando, cómo los malos pensamientos terminan afectando nuestro cuerpo. Así que si permitimos que sea la palabra de Dios la que esté en nuestra mente, ¿qué va a pasar? Dice que esa es la mejor medicina para fortalecer nuestro cuerpo. Lo dice la palabra de Dios y la ciencia lo termina de corroborar. Así que ¿qué tenemos que hacer? Igual que en los misiles, no sé si han escuchado hablar de los misiles teledirigidos, son unos misiles que pueden enviarlos desde Estados Unidos para hacer un ataque en Irak, por decir algo, o en Afganistán. Entonces el aparato va con unas coordenadas, despega y él ya tiene una trayectoria trazada para caer en el punto exacto. Pero debido a cuestiones atmosféricas, debido a turbulencias, a una cantidad de factores, empieza a desviarse. Pero luego empieza el algoritmo que tienen a procesar toda la información y a corregir. Y a decir, no, es que se está desviando y vuelve otra vez. Estos son, cosas de inteligencia artificial y unos rollos ya que no vamos a hablar de ciencia ahorita, es solamente un ejemplo, pero entonces empieza de nuevo el misil a corregir la trayectoria y a alinearse de nuevo para poder llegar y pegar en el blanco.
Con nosotros pasa igual cuando empezamos a hacer esto. Dios es el que se encarga de enderezar las sendas, de corregir las coordenadas, pero si caminamos en su palabra, si conservamos ese algoritmo que es la palabra de Dios, que es la que guía nuestros pasos, así como es ese algoritmo el que guía la trayectoria del misil, es igual. Si permitimos que sea la palabra de Dios la que nos guíe, así empecemos a desviarnos, la palabra de Dios nos corrige y nos metemos de nuevo. Pero no es que sea que la Biblia se le cayó a usted de la estantería y le pegó en la cabeza para que caiga en cuenta de la mala decisión. No, es lo que usted ha leído y si no la lee, pues no va a saber cómo le va a hablar Dios a usted. Romanos 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida. Así que tenemos toda la opción de elegir en qué pensar. De hecho, Moisés confrontó a la nación de Israel también con algo muy similar. Y les dijo, delante de ustedes tienen la vida y la muerte. Escojan, él se los dice de una manera hasta sarcástica. Dice, escojan. Yo les recomiendo que escojan la vida para que vivan, porque pues es como lo más obvio, escoger la vida para vivir. Aquí Pablo nos presenta algo muy similar y dice que la mente puesta en la carne trae muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Así que nosotros tenemos la opción de elegir en qué pensar. Si en lo que nos dice Colosenses, que nos dice que Filipenses, que podemos pensar en todo lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable, las cosas excelentes, lo que es digno de alabanza, o sea, en la palabra de Dios, o estar llenándonos la cabeza con una cantidad de tonterías que lo único que hacen es frustrarnos, traernos tristeza, traernos desasosiego, desesperanza, y que por lo tanto, pues eso es lo que representa muerte para nuestra vida. A ver qué dice por aquí Valeria. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Muchas gracias, Valeria, por ese aporte. De hecho, uno de los cantantes que uno ha escuchado desde niño, como fue Joan Sebastián, él cayó en una profunda tristeza y depresión porque 3 de sus hijos murieron de una forma trágica, uno tras el otro. No fue ni siquiera en el mismo hecho, sino en diferentes situaciones. Y la tristeza que lo envolvió, como dice aquí la palabra, le secó los huesos. Él murió precisamente de cáncer en los huesos. Vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Esto es solamente gracias, Valeria, por el versículo, porque ese es un ejemplo de lo que pasa en la vida de una persona cuando no permite que el pensamiento, que la mente esté llena de la palabra de Dios, renovada por la palabra de Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Está diciendo el profeta, está diciendo a Dios, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Vuelve de nuevo la palabra de Dios a mostrarnos en qué debe de estar nuestra mente permanentemente. Debe estar puesta en Dios, debe estar puesta en su palabra, debe estar puesta en sus promesas, debe estar puesta en la obra de Cristo, que ese era también un tema de conversación con mi esposa, y es que a las personas les hablan mucho acerca de Noé, les hablan mucho acerca de Moisés, de Abraham, de la vida de Jonás, de la vida del profeta Jeremías, y les hablan de personajes bíblicos, y pues si están en la Biblia, algo debemos de aprender de ellos. Sin embargo, no podemos quedarnos atascados allí, porque todo debemos de centrarlo es en la obra de Cristo. De hecho, él dice que en él se cumplen la ley y los profetas, es en él. Entonces centrémonos más en la obra de Cristo y veamos cómo estas personas, estos personajes bíblicos, nos muestran a Cristo desde la antigüedad, pero no tomemos sus vidas como ejemplos a seguir, no tomemos sus experiencias como ejemplos a seguir, tomemos lo que hay de Cristo en ellos, porque podemos encontrar a Cristo escondido en una cantidad de referencias en el Antiguo Testamento que también se los he dicho antes. Entonces debemos de tener nuestra mente no puesta en personajes bíblicos, sino en Cristo. De hecho, Pablo dice, sean imitadores de mí, pero como yo lo soy de Cristo. Él nuevamente se pone a un lado. Él dice, si hay alguien a quien imitar, es a Cristo. Si hay alguien en quien pensar, es en Cristo.
Es hacia Él hacia donde debe estar dirigida nuestra mente, nuestros ideales, nuestros objetivos. Todo debe girar en torno a Él, porque si no, si ponemos nuestra vida, nuestros objetivos en las riquezas, si la riqueza se acaba, entonces pues se acaba mi fe, mi esperanza, mi felicidad. Si está puesta mi seguridad en una persona, si esa persona se muere, me deja, se va, lo que sea, entonces también hasta ahí llegó mi vida. Si está puesta en el empleo, en el trabajo, entonces el día que llega la carta de renuncia, hasta ahí llegó mi vida. Y entonces quedé perdido en el espacio. No, nuestra vida debe estar anclada en Cristo, solamente en Cristo, ahí debe estar nuestra mente. Por eso dice también el salmista David, dice, mi alma solamente en ti reposa, solamente en ti está acallada mi alma, solamente en Dios, en ningún otro lugar. Así que nuestra mente, nuestra boca, nuestro corazón todo el tiempo debe estar centrado en la palabra de Dios, empezar a evacuar toda esa información, toda esa basura que nos ha traído la infancia, los traumas, la niñez, la religiosidad, toda esa basura empezarla a sacar y empezar a llenar nuestra mente con el nuevo ajuar, con la nueva ropa, con la nueva vestimenta, con lo que hay en nuestro espíritu, empezar a convencernos de qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros y por nosotros, y en esa medida empezar a vivir y a comportarnos de acuerdo a eso, a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios y viviendo de acuerdo a nuestra nueva naturaleza en Cristo. Esta es entonces la enseñanza relacionada con renovar la mente, la renovación de la mente, el tener nuestros pensamientos en Dios. Porque cuando ya nuestra mente está llena de Dios, nuestro corazón está lleno de su palabra, cuando leemos Proverbios 23:7, que es el pasaje con el que iniciábamos, que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces la gente va a ver en nosotros algo distinto, algo nuevo, algo que no ve de pronto en las otras personas de la sociedad, porque lo que hay en nosotros es Cristo, como dice Pablo, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Espero que la enseñanza del día de hoy haya sido de mucha bendición, de edificación para ustedes. A ver qué dice por aquí, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Muy bien, Valeria. Valeria está volando. Valeria tiene un discípulo que es el hermanito y me parece excelente, que ahí va con él también, empujándolo y ayudándolo, me imagino. Espero que esta haya sido una enseñanza de edificación para ustedes, de desafío para ustedes, de reto, para que continuemos cada día en ese proceso de aprendizaje, de renovación, de sacar ideas equivocadas y traer a nuestra mente lo que es correcto. Esto aplica para todo, para cuestiones financieras, para relaciones, para reacciones en la calle, para todo lo que debemos de hacer permanentemente. Por ejemplo, ya para ir cerrando, tenemos el hábito, la mala costumbre, sobre todo cuando somos más jóvenes, de creer que podemos convertir a alguien que nos gusta, a alguien que nos atrae, ¿no? No es creyente, no cree en Dios, no está como muy convencido, pero yo lo convenzo. E iniciamos una relación con una persona bajo esas circunstancias cuando se termina volviendo un nudo todo. Porque de hecho la palabra de Dios dice, y ese es otro principio bíblico, que dice que no nos unamos en yugo desigual. Y esto hace referencia al yugo, al cepo que se ponía sobre los bueyes para el arado. Porque si un buey estaba muy viejo, si un buey estaba enfermo y el otro estaba joven y alentado, pues entonces el que estaba en buen estado de salud terminaba arrastrando al otro y terminaba enfermándose junto con él. Eso es el yugo desigual y eso pasa en las parejas que se unen de esa manera. ¿Por qué? Porque entonces el creyente va a querer siempre arrastrar al otro y resulta que el otro si acaso tendrá un mínimo interés en la palabra. ¿Quiere unirse con alguien? Pues hasta que usted no lo vea, que esté caminando como lo acabamos de ver, tomando decisiones basado en la palabra, viviendo para Cristo, entonces ahí sí. Porque si no, eso quiere decir que usted ama más a la persona que a Cristo. No quiero ponerme legalista porque creo que en todas estas enseñanzas han visto que ese no es mi corte, que esa no es mi idea. Pero sí hay que ser un poquito lógicos y ser un poquito asentados con la palabra de Dios. Y es de que si la palabra de Dios dice algo, pues prestémosle atención a ver a qué se refiere. Y sobre todo cuando se trata de relaciones con las que vamos a estar
involucrados por mucho tiempo, cuando se trata de empleos en los que vamos a estar vinculados mucho tiempo, saber si sí podemos tomar un trabajo o no, si sí es la voluntad de Dios hacerlo o no, ir a la palabra, mirar a ver, ¿esto me conviene o no me conviene? ¿Es realmente la voluntad de Dios o no? Entonces, para eso nos sirve la renovación de la mente, para saber cómo, sobre todo cómo tomar decisiones y cómo vivir nuestro día a día. Bendiciones para todos, que tengan una muy feliz noche, que descansen bastante y nos vemos el jueves con la clase referente a la importancia de la Iglesia de Cristo. Que estén muy bien.